Hola, el día de hoy vamos a hablar del esfuerzo de formación. Bueno, este es el diagrama de esfuerzo de formación. Está compuesto por distintos elementos. Como podemos observar, en el eje de las Y se encuentra el esfuerzo y en el eje de las X la deformación. Arriba tenemos una serie de números que nos indican los puntos críticos, que son aquellos puntos que se encuentran marcados en rojo en la gráfica, que vamos a ver posteriormente. Y abajo de la gráfica podemos observar cuatro zonas, que igual vamos a ver a continuación. Y por último, la última parte de la gráfica serían las regiones, que se encuentran en la parte de abajo. Bueno, tenemos los puntos críticos. Los puntos críticos son 5. El primero es el límite de proporcionalidad. ¿Qué nos dice este límite de proporcionalidad? Nos dice que este es el punto en el que el material está al límite de ser elástico. Si el esfuerzo que experimenta se excede, el material aún puede comportarse elásticamente, pero ya no recobrar su forma original. Tenemos el punto 2, que es el límite de elasticidad. Este punto nos dice que después del límite de proporcionalidad, que es el que acabamos de observar, un material experimenta una deformación aún elástica. Esto significa que todavía tratará de resistir el esfuerzo y recuperar su forma, ya que es un punto muy cercano al de fluencia, que el de fluencia es el tercer punto. Y este nos dice que el punto de fluencia es aquel en el cual el material deja su propiedad elástica. El esfuerzo ha superado su capacidad y desde este punto en adelante el material se comportará como un material plástico. Es decir, que ya no va a tratar de tomar alguna de las formas que anteriormente había tenido. Ya llegó a un punto en el que su elasticidad ha llegado a su límite. Ahora tenemos el punto 4, que es el esfuerzo máximo o último. Este esfuerzo máximo último es, como lo dice su nombre, el último esfuerzo que va a tener antes de llegar a la ruptura. En este punto el material ha alcanzado su capacidad máxima de resistir al esfuerzo que se le está aplicando. Si la fuerza sigue actuando, entonces a partir de ahora el material colapsará hasta llegar a la ruptura, que es el punto 5, que es el esfuerzo de ruptura. También conocido como esfuerzo de fractura. Este punto es aquel en el que el material sometido al esfuerzo llega a fracturarse de una forma permanente. Es decir, ya no va a poder recuperarse con ningún tratamiento, de ninguna manera. Ahora tenemos las regiones, que eran las que teníamos en la parte de hasta abajo de la gráfica. La primera es la región elástica. Esta región comprende desde el inicio hasta el punto límite de elasticidad. En esta región el material presenta un comportamiento plástico con mayor intensidad entre el punto inicial y el límite de proporcionalidad, que eran los puntos en donde todavía se podía recuperar un poco de la deformación que había sufrido el material. Esto nos indica que es la región elástica, donde tiene cierta elasticidad. Después tenemos la segunda región, que es la región plástica. Esta región empieza desde que el material llega al punto de fluencia, donde dijimos que ya no iba a ejercer ninguna resistencia a querer regresar a alguna de sus posiciones anteriores, hasta el punto en el que se fractura. Esta región el material sufre una deformación permanente. Es lo que dijimos, que en el punto 5 ya sufría una ruptura, una fractura, donde ya no se iba a poder recuperar el material. Por último, tenemos las zonas importantes del diagrama de esfuerzo de formación, que eran 4, que se encontraban en la parte de abajo de la gráfica, entre la gráfica. La primera es la zona elástica. Esta zona es la que anteriormente ya mencionamos, que es en la que el material se comporta de una manera elástica, que eran los primeros dos puntos. Después tenemos la zona de cedencia, que dice que esta zona se presenta justo después de la fluencia. En esta zona el material experimenta una deformación permanente, plástica, con un esfuerzo constante, hasta llegar a un punto en el que para seguir deformando el material requerirá de un aumento de la intensidad del esfuerzo que lo deforma. Un ejemplo sería en una prueba de presión a un cilindro donde se les ejerce fuerzas
para probar su resistencia. La fuerza se va haciendo más grande y esto es lo que nos dice que va a llegar a un punto en el que ya no va a resistir, ya va a empezar a ceder. Después tenemos la zona 3, que es la zona de endurecimiento. Esta zona nos dice que va a llegar un punto en el que nuestro material perdió toda su elasticidad, pero va a llegar un punto en el que se endurezca y va a ejercer una resistencia a la ruptura, que es el punto anterior a donde llega el final, donde llega la ruptura o la fractura. Y pues por último tenemos la zona de estricción donde se comprende desde el punto del esfuerzo máximo hasta el punto del esfuerzo de ruptura. En esta zona el material no puede soportar ni un esfuerzo constante, solo decreciente. El material empieza a formar un cuello en una región y a partir de ello llegar a la fractura, cuando el esfuerzo sigue actuando sobre ella. Es decir que el material va a ceder poco a poco y se va a hacer cada vez más delgado en la parte donde va a generar su ruptura o el punto de fractura o de ruptura. Eso es lo que se refiere con que está generando un cuello. Y pues esto sería todo.